dice su letra. Perdón. Hebreos 11:6. Y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree, el que lo busca, cree que es galardonador. Perdón, hermanos. Perdón, es que no lo he hallado. Pero ya lo tenemos para el nombre y gloria del Señor. Lo volvemos a leer honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Le pedimos que usted toque el corazón del amigo para que se entregue a los pies de Cristo. Señor, usted va a hacer una obra en cada uno de estos niños. Señor, nosotros necesitamos más fe, dice tu palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros queremos agradarte a ti, pero necesitamos obedecer y tener fe en tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho. Que no sea yo hablando, sino que tú sigas hablando. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Se puede sentar. Aquí podemos ver que nos habla de galardonador. ¿Qué es galardonador? Galardonador es alguien que si tú lo sigues o haces algo por él, él te recompensará. Por ejemplo, nosotros podemos ver en la palabra de Dios que si nosotros tenemos fe y obedecemos la palabra, nosotros podemos agradar a Dios así. Eso es para agradar a Dios. Lo primero para agradar a Dios es obedecer y tener fe en su palabra. Lo más importante es eso, para agradar a Dios. En Hebreos 11:1 podemos ver, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y nosotros esperamos a Jesucristo. Por eso venimos a su casa a adorarla a Él, para que tú y tu casa sean salvos. Eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El tema de hoy es, si tú crees, verás la gloria de Dios. Es el tema de hoy. Porque si nosotros creemos, tú vas a ver la gloria de Dios. Porque podemos ver en Marcos 9:14. Había un muchacho que tenía un espíritu mudo, que no le permitía hablar. Y el padre le pidió a los discípulos que si lo podían sanar. Ellos oraron, pero sin fe. Ellos solo por seguir a Jesucristo, ellos pensaron que podían sacar al demonio, pero no pudieron. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y podemos ver que cuando llegó Jesús, el Padre le dijo, le he pedido a tus discípulos que sacaran el espíritu mudo. Un espíritu mudo que era su único hijo. Y él estaba preocupado. Entonces podemos ver en esta historia que Jesús se molesta y dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo voy a estar soportándolos? Vemos que Jesús no se agradó. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú ayunas, si tú te sabes toda la Biblia, si tú oras todos los días, ¿qué te va a servir? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay que obedecer la palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que hay que creer que verdaderamente hay un Dios. Mateo 8:23.
la tempestad. Mientras Jesús iba dormido, y podemos ver que los discípulos se asustaron. En esta historia, ellos tenían miedo porque había un gran viento y grandes olas. Y podemos ver que despertaron a Jesús diciéndole: Señor, sálvanos. ¿Y qué estamos viendo aquí? Que ellos con miedo estaban diciéndole al Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Ellos no tuvieron fe y Jesús le dijo: ¿en dónde está su fe? Porque lo habían despertado. ¿En dónde está su fe? Nosotros no hay que dejar la fe apartada de nosotros. Nosotros siempre hay que estar con fe. Nosotros cuando vengamos a la iglesia hay que estar con fe. Nosotros en la calle tenemos que estar con fe. Porque nosotros vamos con el nombre de Jesucristo. Porque nosotros vamos con el nombre de Jehová, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alábale al que vive. Yo no sé cuál es tu tempestad, pero Dios te la puede calmar. Yo no sé cuál sea tu problema, pero Dios la calma. Solo pónselo en las manos de Jesucristo, que Él va a calmar tu tempestad. Porque en esa historia vemos que le habían dicho a Jesús que ellos pensaron que Jesús no podía calmar el viento. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él le pidió al Padre que se calmaran los vientos y las aguas. Y ellos dijeron: ¿quién es este que hasta los vientos y las aguas le obedecen? Ellos se quedaron sorprendidos. Ellos vieron la gloria de Dios. En Juan 20:24, Tomás era uno de los 12 discípulos. Y podemos ver que después de la resurrección de Jesucristo, podemos ver que él no tuvo fe. Si no veo, no creo. Que iba a poner su dedo en las señales de su mano, dice la palabra. Y su mano en el costado. Y Jesús, dice la palabra que Jesús atravesando una pared. Imagínense el poder de Dios. Atravesando de una pared, se le apareció a Tomás y Tomás sorprendido. Y Jesús le dice: pon tu dedo en las señales de mi mano y pon tu mano en mi costado. ¿Qué estamos viendo aquí? Que después de que le dijera eso, le dijo: Tomás, porque no viste, no creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Y esos bienaventurados somos nosotros los que estamos en la casa del Señor. Esos bienaventurados somos nosotros porque estamos en la casa del Señor. Alábale al que vive, que Él vive de los siglos y los siglos, el que murió por usted y por mí. Podemos ver en Mateo 14:29, Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era uno de los discípulos de Jesús. Y vemos que Jesús iba caminando sobre las aguas. Y los discípulos diciendo: un fantasma. Y vemos que Jesús le dice: no temáis, soy yo. ¿Y por qué les dijo así? Porque Él quería que ellos creyeran. Pero podemos ver más adelante. Vamos a ver qué pasa más adelante. Vemos que Pedro diciendo: si en verdad eres tú, mándame que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dice: ven. Descendiendo de la barca, dice la palabra, descendiendo de la barca, fue caminando. Él fue caminando, pero se hundió. Hermano, usted no sea como Pedro en esa ocasión. Usted tiene que tener fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vemos que él se hundió
Y usted, hermano, no tiene que ser Pedro como en esa ocasión. Porque usted puede hundirse en el problema. Entonces usted siga con las fuerzas que usted tiene, que Dios le ha regalado. Porque no son sus fuerzas, son las fuerzas de Jehová que Jehová le ha regalado a usted. Esas son las fuerzas que nosotros hablamos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la palabra que Jesús extendió su mano y rescató a Pedro. Pedro dudó, pero Jesús no dudó en ayudarlo. Entonces, amigo, Jesús te dice, Él quiere que tú seas salvo. Él extiende su mano para que Él te quiera ayudar. Porque ahorita estamos viendo muchas cosas en el mundo. Jairo. ¿Quién era Jairo? Jairo era un líder de la sinagoga quien tenía una hija de tan solo 12 años. Y podemos ver que según ella estaba muerta. Pero Jairo salió y fue a buscar a Jesús. ¿Y qué le dijo a Jesús? Le dijo, mi hija se está muriendo. Y un muchacho llegó y diciéndole, tu hija ya partió, no hay necesidad de molestar al maestro. Pero Jesús le dice, no tengas miedo, simplemente cree. Simplemente ten fe. Simplemente ten fe en que yo voy a resucitar a tu hija. Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces fueron a la casa del líder de la sinagoga, quien era Jairo. Y le dijo en el oído a la niña, niña, levántate. Y se levantó la niña. Se levantó la niña. Porque así podemos ver en Lázaro. Lázaro era uno de los mejores amigos de Jesús. Lázaro estaba muerto y Marta era la hermana. Y ella dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué podemos ver aquí? Ella tuvo fe en que verdaderamente si Jesús estaba ahí, hubiera sido sano, no hubiera muerto, dice la palabra. Pero nosotros estamos viendo aquí que después de 4 días muerto, llegaron y Jesús le dijo, quiten la piedra. Y Marta le dijo, pero si ya pasaron 4 días en que estaba muerto. Y Jesús le responde, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Ella creyó en que verdaderamente al principio hubiera visto la gloria de Dios, pero nosotros vemos la gloria de Dios en la iglesia. Nosotros vemos la gloria de Dios ahora. Tal vez tú, amigo, tú piensas que Dios no está contigo. Tal vez tú, hermano, tal vez tú, joven. Pero Jesús siempre está contigo. Así como estuvo con Lázaro. Así como estuvo con Lázaro, que fue mejor amigo, pero no estaba con Lázaro, pero él ya sabía que él estaba muerto. Y dice la palabra que él ya había llorado, que Jesús había llorado junto a ellos. Dice la palabra. Fe implica confiar en Dios sin haber visto pruebas. Fe implica confiar en Dios sin haber visto el resultado inmediato. Fe implica vivir conforme a su voluntad. Eso es fe, hermanos. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero también hay que vivir conforme a la voluntad de Dios. También hay que tener fe sin haber visto el resultado. Eso es fe, hermanos. Tal vez tú piensas que tú has orado a Dios,
por una sanidad, pero Dios no te ha respondido. No te preocupes, tal vez sea a largo tiempo, pero Jesús te va a ayudar. Porque podemos ver en la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre tenía 12 años. 12 años con una enfermedad. ¿Qué era el flujo de sangre? Entonces, dice la palabra de Dios que la mujer del flujo de sangre le tocó a Jesús en el manto, en el borde de su manto. ¿Y qué podemos ver ahí? Que la mujer del flujo tuvo fe. Pero dijo Jesús, ¿quién me ha tocado? Porque yo sentí que poder salió de mí. Y ella sabía que no se podía esconder del maestro. Entonces ella se fue adelante de Jesús con miedo que le pasara algo. Pero Jesús le dijo, hija, no temas, por tu fe has sido sana. Por tu fe has sido sana, le dijo. Por la fe nosotros vamos a ser sanos. Por la fe nosotros vamos a ser sanos. Tal vez tú tienes una enfermedad desde hace muchos años. Pero Dios te va a sanar. ¿Por qué? Porque así como sanó a la mujer del flujo de sangre, así te va a sanar a ti. Podemos ver, le voy a invitar a que vayamos al libro de Hebreos 11:7. Y lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué estamos viendo aquí? Dice la palabra de Dios que Noé construyó el arca con temor. Él construyó el arca con temor. Entonces él preparó el arca en que su casa sea salva. Dice la palabra del Señor. Podemos verlo en Hebreos 11:7. Y lo preparó obedeciendo la palabra del Señor. Y también obedeció la palabra del Señor. La obedeció y tuvo fe en que verdaderamente iba a enviar un diluvio. Porque podemos ver que la gente no creía. Y podemos ver, vamos a hablar de esto, miren. Noé preparó el arca y la ciencia preparó el Titanic. ¿Y qué pasó con el Titanic? El Titanic se hundió. Fue la ciencia. Y podemos regresar a la mujer del flujo de sangre. Vemos que ella se había gastado todo su dinero en la ciencia. ¿Y quién creó el arca? Noé, advertido por Dios. ¿Y qué se hundió, el Titanic o el arca? El Titanic. ¿Y el arca? Porque vemos en la Biblia que muchos le decían loco a Noé. Y en el Titanic le decían genio. ¿Y qué se hundió, el Titanic? Y el arca quedó. Entonces tal vez nosotros nos llaman locos. Pero nosotros estamos locos por Jesucristo. Nosotros estamos locos por Jesucristo y nosotros vamos a obedecer la palabra del Señor. Porque Él vive de los siglos y los siglos. ¿Y cuántos los creemos? Amén. Diga un grito muy fuerte de amén. Amén. Más fuerte. Amén. Porque nosotros creemos que Jesucristo va a venir. Mucha gente en los días de Noé, mucha gente decía
No creían que verdaderamente Dios iba a enviar un diluvio. Y ahora vamos a predicar en las calles y la gente no cree. ¿Y qué nos dice en Mateo 24? Nos habla de que dijo, la palabra dice que así como los días de Noé, así va a ser la venida de Cristo. Y las señales se están cumpliendo, hermanos. Entonces, amigo, yo te invito a que tú ya te entregues a Cristo, porque hoy es el día. Porque Jesucristo te dice, ven a mí. Y si tú clamas a Él, Él te responderá. Si tú clamas por una enfermedad, podemos ver que si tú clamas por una enfermedad, Él te va a sanar. Clama a mí y yo te responderé. Entonces Él te va a sanar. Simplemente hay que esperar. Le voy a invitar a que vayamos a Hebreos 11:8. Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba. ¿Qué nos habla aquí? Que él obedeció y tuvo fe. Él obedeció y salió de donde estaba, a donde Dios le hubiera prometido. Pero vemos que él fue guiado. Él fue guiado por Jesucristo. Él fue guiado por Dios. Él fue guiado por Jehová. Él fue guiado y él obedeció la palabra del Señor y fue a donde Dios le había mandado, sin saber a dónde iba, dice la palabra. Y dice, cuando llegó, dice que él puso su tienda. Y vemos que la palabra, podemos ver en la palabra de Dios que nos dice que le había prometido, Jehová le había prometido a Abraham. Le había prometido una promesa, que él contara las estrellas, le dijo. Él las contó, pero no las podía contar. Porque así va a ser su promesa. Y esa promesa somos nosotros. Porque dice la palabra que Él es el Padre de la fe. ¿Y cuántos lo creemos? Porque eso es palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios. Eso es lo que nos habla aquí. Él obedeció. Dios te habla a ti. Dios quiere tu vida. Porque podemos ver en una historia Bartimeo. ¿Quién era Bartimeo? Bartimeo era un ciego. Entonces él no podía ver. Jesús iba caminando. Él estaba ahí y le preguntó a uno de ellos, ¿quién está pasando por aquí? Y le dijeron, Jesús de Nazaret. Y él gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero mucha gente le decía, cállate. Y podemos ver que Bartimeo gritando más y fuerte. Mucho más fuerte. Gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo escuchó y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la vista. Por tu fe has sido sano. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Que él tuvo fe en que verdaderamente él podía recaudar la vista. Entonces, nosotros antes teníamos la venda. Nosotros antes teníamos una venda en nuestros ojos. Pero ahora que nosotros estamos con Jesucristo, Jesús nos quitó esa venda. Porque el enemigo, cuando tú estabas en el mundo, tú estabas con una venda. Porque no sabíamos qué era el bueno y el mal. Pero ahora sabemos qué es el bueno y el mal.
¿Y cuál vamos a seguir, hermanos? ¿El buen o el mal? El bien. ¿Por qué? ¿Por qué hay que seguir el bien? Porque la palabra de Dios, nosotros tenemos que seguir el bien para llegar a la salvación. Jesús te dice que tú te entregues a Él. Que tú te entregues a Él porque todavía hay tiempo. Pero los tiempos ya se están acercando. Todavía hay tiempo para que tú te entregues. Él quiere que tú entregues tu vida a Él para que tú tengas la salvación. Porque podemos ver en otra historia el leproso. ¿Quién era el leproso? El leproso antes tenía la gente lepra, que era una enfermedad que le salían ronchas o granos, como usted le quiera llamar. Y podemos ver que eso fue una enfermedad que se pegaba. Y podemos ver que el leproso se acercó a Jesús diciéndole, si tú quieres, límpiame. Y Jesús le dijo, quiero limpiarte. Aleluya. Dice la palabra de Dios que la lepra se fue desapareciendo. Mira el poder de Dios. Aleluya. Mira el poder de Dios, cuán grande es. Ese es el poder más grande. No hay ningún otro poder más grande que eso. Porque Dios es la resurrección, dice la palabra. Porque como resucitó a Lázaro, como resucitó a la hija de Jairo, dice la palabra de Dios, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y cómo nosotros vamos a vivir? En el cielo nosotros vamos a vivir con la vida eterna, pero si tú crees, aunque tú estés muerto, vivirá, la palabra dice. La palabra de Dios nos habla que aunque esté muerto, vivirá. Porque nos va a dar vida eterna. Porque Dios nos va a dar vida eterna, vida en abundancia. Pero Él quiere tu vida. Amigo, Él quiere tu vida. El leproso. Ahora nosotros vemos que antes era la lepra una enfermedad, pero ahora podemos compararlo al pecado. Ahora el pecado es una lepra. Porque está por todo el mundo. Está por todo el mundo. Porque dice la palabra de Dios que había una mujer que tenía adulterio, que hacía adulterio, y mucha gente le quería tirar rocas. Pero ¿qué le dijo Jesús? Dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Cuántos estamos libres de pecados? Aleluya. Ninguno. Porque nosotros no somos perfectos. Pero ¿quién es el perfecto? Jesucristo, el que murió por usted y por mí, el que perdonó tus pecados. Nosotros tenemos que perdonar el pecado del prójimo. Entonces, amigo, yo te invito a ti, que tú te entregues a Cristo, porque Él quiere tu vida. Él quiere que tú vayas a la arca, porque la iglesia es la arca. Ahora que todos estamos reunidos, Jesucristo te dice, amigo, que tú te entregues. Tal vez mucha gente se necesita reconciliar. Tal vez alguien necesita algo para que le apoye, una enfermedad de un familiar. Hoy es el día. Hoy es el día en que Dios te dice, hoy vas a recibir tu sanidad, hoy vas a recibir tu milagro. El día de hoy es, el día de hoy. Porque tal vez mañana, quizás mañana nosotros estuviéramos muertos. Pero dice una alabanza, mientras haya aliento en nuestras vidas, en nuestro ser, nosotros hay que adorar al Señor. Nosotros hay que adorar en todo tiempo, dice la palabra. Hay que adorar el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos los días de tu vida.
Porque si tú crees, tú y tu casa serán salvos. Porque dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de la presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué más? Usted dígalo una vez más. Si nosotros creemos, nosotros moraremos en la casa de Jehová por largos días. ¿Qué es la casa de Jehová? El reino de los cielos. Y Jesucristo te dice, si tú quieres ir a las calles de oro y mar de cristal, entrégate a mí. Humíllate a Jesucristo. Porque Él tiene los brazos abiertos para que tú corras a Él. Porque Él es el que recibe toda la honra y gloria. Jesucristo quiere tu vida. Jesucristo quiere sanarte el día de hoy. Les voy a pedir a los músicos si pueden pasar y cantar alabanzas. Y todo el que esté enfermo, que pase aquí. Y le voy a pedir a los niños que hagan un círculo. Un círculo, porque dice la palabra de Dios que los niños, la oración del niño es poderoso. Entonces quiero que los niños hagan un círculo y que hagan un círculo y que el pastor y la pastora se metan en medio y que el que necesita sanidad pase ahí también en el medio. Porque la oración del niño es poderosa. Entonces, hermanos, quiero que todos los niños oren. Y que el enfermo pase aquí. Si tú necesitas reconciliarte, Dios te invita a que tú pases aquí. Pasa, no tengas pena. Jesucristo quiere tu vida. Si quieres reconciliarte, pasa. Alábale al que vive. Alábele. Le voy a pedir a los músicos si podemos cantar unas alabanzas en el nombre de Jesús. Vamos a orar por el hermano. Otro que está enfermo, pase. Vamos a orar. Alábale al que vive. Vamos a orar. Señor Jesús, le pedimos que la hermana va a ser sana. Que la hermana va a ser sana en el nombre de Jesús. Que toda enfermedad que tenga en